Pastores bolivianos intentan atrapar al padre Luis Toro, pero él destruye sus argumentos en segundos. «No es lo que dice la Biblia», tronó la voz de Pastor Elías desde el estrado, su dedo índice apuntando acusadoramente hacia el padre Luis Toro, sentado en una silla frente a él. El salón de conferencias de Caracas, con sus 200 almas expectantes, se inundó de una tensión palpable. Elías, un hombre corpulento de unos 50 años, irradiaba una mezcla de indignación y triunfo, como si finalmente hubiera acorralado a su presa. El padre Luis Toro, un sacerdote de rostro sereno y mirada penetrante, permaneció en silencio, observando a Elías con una calma que parecía exasperarlo aún más. A su lado, el pastor Samuel, más joven y de semblante nervioso, jugueteaba con el micrófono, listo para añadir su propia artillería al asalto. La temperatura en el salón parecía haber aumentado varios grados y el aire vibraba con la anticipación de un choque inminente. «Padre Toro, usted sabe que la Biblia es clara. ¿Por qué insiste en tergiversar las Escrituras para justificar doctrinas que no se encuentran en la palabra de Dios?» La voz de Elías resonó en el salón, amplificada por el sistema de sonido. Algunas personas en la audiencia asintieron con fervor, mientras que otras observaban al padre Toro con creciente curiosidad, esperando su respuesta. Un joven en la tercera fila grababa el debate con su teléfono móvil. El padre Toro suspiró levemente antes de responder. «Pastor Elías, con todo respeto, creo que su interpretación de las Escrituras es incompleta». Su voz, aunque suave, proyectaba una autoridad innegable. «¿Podría, por favor, especificar a qué doctrina se refiere?» Su mirada se fijó en Elías, desafiándolo a articular sus acusaciones. El pastor Elías sonrió con suficiencia. «El purgatorio, padre Toro, la veneración de los santos, la infalibilidad papal. Ninguna de estas ideas se encuentra en la Biblia, son invenciones humanas». Su voz se elevó en un crescendo de indignación. Varias personas en la audiencia aplaudieron en señal de apoyo. El padre Toro asintió lentamente. «Comprendo su preocupación, pastor Elías. Sin embargo, permítame hacerle una pregunta. ¿Cree usted que la Biblia es la única fuente de verdad divina?» Su pregunta colgó en el aire, cargada de significado. El pastor Samuel lo miró con suspicacia. El pastor Elías frunció el ceño. «Por supuesto, padre, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué otra fuente necesitamos?» Su respuesta fue rápida y decidida. La mayoría de la audiencia asintió en señal de acuerdo. Una mujer en la primera fila murmuró «Amén». Entonces, pastor Elías, ¿cómo interpreta usted la afirmación de San Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15? El padre Toro hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la mente de su oponente. San Pablo nos exhorta a mantener las tradiciones que han sido enseñadas, ya sea de palabra o por carta nuestra. Elías vaciló, visiblemente sorprendido por la cita. Samuel carraspeó y comenzó a buscar frenéticamente la cita en su Biblia. El padre Toro continuó, con una calma imperturbable. Si la Biblia fuera la única fuente de verdad, ¿por qué San Pablo enfatizaría la importancia de las tradiciones de palabra? Su pregunta resonó en el silencio del salón. El pastor Elías tardó unos segundos en responder. «Bueno, esas tradiciones se refieren a la forma en que los apóstoles interpretaban la Biblia». Su respuesta sonaba forzada, carente de la convicción que había demostrado anteriormente. El padre Toro sonrió levemente. «¿Está usted diciendo, pastor Elías, que las tradiciones apostólicas son simplemente interpretaciones personales de la Biblia?» El padre Toro lo presionó, su voz suave pero incisiva. ¿No cree que esas tradiciones, transmitidas oralmente de generación en generación, también pueden ser una fuente de verdad divina? Samuel finalmente encontró el versículo en su Biblia, pero guardó silencio, su rostro reflejando confusión. La audiencia observaba el intercambio con creciente fascinación.
La atmósfera en el salón había cambiado sutilmente. El pastor Elías ya no parecía tan seguro de sí mismo. Pero padre, ¿cómo podemos estar seguros de que esas tradiciones son auténticas? ¿Cómo sabemos que no han sido corrompidas con el tiempo? El pastor Elías intentó recuperar el control del debate, pero su voz carecía de la fuerza anterior. El sudor comenzaba a formarse en su frente. El padre Toro asintió con simpatía. Es una pregunta válida, pastor Elías, pero permítame preguntarle esto. ¿Cómo sabemos que su interpretación de la Biblia es la correcta? ¿Cómo podemos estar seguros de que no está leyendo sus propios prejuicios en las Escrituras? Un silencio se extendió por el salón. El pastor Elías miró al padre Toro con incredulidad, como si nunca antes se le hubiera planteado esa pregunta. La tensión era casi insoportable. El joven con el teléfono móvil dejó de grabar, hipnotizado por el intercambio. En ese momento, el padre Toro parecía tener la sartén por el mango. El pastor Elías tragó saliva, sintiendo la presión del público sobre él. Samuel, a su lado, parecía aún más incómodo, revisando nuevamente el pasaje en su Biblia. La luz tenue del auditorio, un salón de conferencias en Caracas, Venezuela, parecía enfocarse en los tres hombres en el estrado: el padre Luis Toro, sereno e imperturbable, y los dos pastores bolivianos, cada vez más acorralados. El aire se había vuelto denso, cargado de expectativas. Padre Toro, comenzó Elías, intentando recuperar la compostura, usted está equiparando la tradición con la Escritura. Pero la Biblia misma nos advierte contra la vana palabrería y las tradiciones humanas. ¿No es esto peligroso? Su voz, aunque intentaba sonar firme, temblaba ligeramente. El padre Toro asintió lentamente. Pastor Elías, su preocupación es comprensible, pero debemos entender qué tipo de tradición San Pablo está defendiendo. No se refiere a cualquier costumbre humana, sino a las enseñanzas transmitidas directamente por los apóstoles. Estas enseñanzas son inseparables de la Escritura, ya que fueron los mismos apóstoles quienes, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribieron el Nuevo Testamento. Samuel, buscando desesperadamente una salida, interrumpió: «Pero padre, ¿cómo podemos verificar la autenticidad de estas tradiciones? ¿No podrían haber sido alteradas o inventadas con el tiempo?» Su pregunta resonó en el salón, donde unas 200 personas seguían el debate con atención. Algunos asentían con la cabeza, otros fruncían el ceño, tratando de comprender la complejidad del argumento. El padre Toro se volvió hacia Samuel, su mirada penetrante pero amable. «Pastor Samuel, su pregunta es muy importante. La Iglesia Católica ha preservado estas tradiciones a través de la sucesión apostólica, una línea ininterrumpida de obispos que se remonta a los apóstoles. Cada obispo ha transmitido fielmente las enseñanzas que recibió, asegurando la integridad de la tradición». Elías, sintiendo que el terreno se le escapaba de las manos, intentó cambiar de táctica. «Pero padre, la Biblia es clara. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Citó Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús mismo nos dice que encontremos la verdad en la Escritura, no en la tradición. El padre Toro sonrió con benevolencia. «Pastor Elías, Jesús no está negando la importancia de la tradición. Él está hablando a los fariseos, quienes habían distorsionado la ley de Moisés con sus propias interpretaciones y tradiciones humanas. Jesús está defendiendo la verdadera interpretación de las Escrituras, no rechazando la tradición apostólica». Un murmullo recorrió el auditorio. Algunas personas parecían convencidas por la explicación del padre Toro, mientras que otras seguían mostrando escepticismo. La tensión en el salón era palpable. Elías, sintiendo la mirada de sus feligreses sobre él, sabía que necesitaba un argumento contundente para recuperar el control del debate. Samuel
todavía hojeando su Biblia, finalmente levantó la vista con una expresión de triunfo. «Padre, ¿qué dice de Colosenses capítulo 2, versículo 8? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Parecía que Samuel había encontrado el versículo que necesitaba para revertir la situación. El padre Toro asintió con calma. «Pastor Samuel, este versículo es precisamente lo que estoy diciendo. San Pablo nos advierte contra las tradiciones de los hombres, no contra las tradiciones que vienen de Cristo y de sus apóstoles. Las filosofías y huecas sutilezas son las enseñanzas falsas que se oponen al Evangelio». Elías y Samuel intercambiaron miradas de frustración. Parecía que el padre Toro tenía una respuesta para cada uno de sus argumentos. Elías recordó una conversación previa al debate con Samuel, donde habían planeado acorralar al padre Toro con versículos bíblicos aparentemente contradictorios. Ahora, esos versículos se estaban volviendo en su contra. «Padre», dijo Elías con un tono de desesperación, «usted está interpretando la Biblia a su conveniencia. Está utilizando la tradición para justificar doctrinas que no están explícitamente en la Escritura». Elías se refería implícitamente a las doctrinas marianas y la autoridad papal, temas que eran puntos de conflicto entre católicos y protestantes. El padre Toro suspiró suavemente. «Pastor Elías, no estoy interpretando la Biblia a mi conveniencia. Estoy tratando de comprenderla a la luz de la tradición apostólica, que es la clave para entender correctamente las Escrituras. La Biblia no se interpreta a sí misma. Necesitamos la guía de la Iglesia, fundada por Cristo, para entender su verdadero significado». El silencio en el auditorio era ahora casi absoluto. Incluso el joven con el teléfono móvil había dejado de grabar, completamente absorto en el debate. Elías y Samuel se sintieron rodeados, atrapados en una red de argumentos que no podían romper. La estrategia que habían preparado cuidadosamente parecía desmoronarse ante sus ojos. La confianza que habían mostrado al principio del debate se había desvanecido por completo, reemplazada por una creciente sensación de incertidumbre. Elías se ajustó el micrófono, sintiendo el peso de las miradas sobre él. La sala, con capacidad para unas 200 personas, estaba dispuesta en forma de anfiteatro, con una tarima central donde se encontraban los tres hombres. Las luces cálidas creaban un ambiente tenso, pero a la vez acogedor. El aire acondicionado zumbaba suavemente, un sonido que parecía amplificar el silencio expectante. «Padre Luis», comenzó Elías, su voz ligeramente temblorosa, «usted menciona la tradición apostólica como clave para entender la Biblia. Pero, ¿no es la Biblia la única autoridad infalible para el cristiano? ¿No dice 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra?» Elías miró fijamente al padre Toro, esperando una respuesta que pudiera cambiar el rumbo del debate. Samuel, sentado a la derecha de Elías, observaba con atención al padre Toro. Había estudiado teología durante años y se consideraba un experto en las Escrituras. Sin embargo, el padre Toro parecía tener una respuesta para cada pregunta, una habilidad que lo hacía un oponente formidable. Samuel apretó la Biblia entre sus manos, buscando un versículo que pudiera desestabilizar al sacerdote. El padre Toro sonrió con serenidad. «Pastor Elías, usted cita un versículo muy importante, pero debemos entenderlo en su contexto. San Pablo no está diciendo que la Biblia es la única fuente de conocimiento sobre Dios. Él está hablando de la Escritura, que conocían Timoteo y él mismo, es decir,
el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no se había escrito por completo. El padre Toro hizo una pausa, mirando a la audiencia. Además, el mismo San Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Un murmullo recorrió la sala. Algunos asentían con la cabeza, mientras que otros fruncían el ceño, tratando de entender el argumento del padre Toro. Una mujer joven, sentada en primera fila, tomaba notas rápidamente en su cuaderno. Un hombre mayor, con un crucifijo colgando del cuello, miraba al padre Toro con una expresión de aprobación. La atmósfera se volvía cada vez más cargada de tensión. Elías, sintiéndose presionado, insistió: «Pero, padre, ¿cómo podemos estar seguros de que la tradición apostólica es fiel a las enseñanzas de Jesús? No es posible que la tradición haya sido corrompida con el tiempo. No debemos confiar únicamente en la palabra de Dios, tal como está escrita en la Biblia». Elías miró a Samuel en busca de apoyo, pero Samuel parecía estar perdido en sus propios pensamientos. Samuel finalmente levantó la vista, con una chispa de esperanza en sus ojos. «Padre, ¿qué me dice de Mateo, capítulo 15, versículo 3? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición?» Aquí Jesús mismo está condenando la tradición. Samuel sintió que este versículo podría ser la clave para desenmascarar al padre Toro. El padre Toro asintió lentamente. «Pastor Samuel, Jesús está condenando la tradición de los fariseos, que habían añadido mandamientos y leyes que no venían de Dios. Jesús no está condenando la tradición que viene de Dios, la tradición apostólica. De hecho, el mismo Jesús participó en tradiciones religiosas como la celebración de la Pascua». El padre Toro mantuvo la calma, respondiendo a cada objeción con precisión y conocimiento. Elías se pasó una mano por el cabello, visiblemente frustrado. La estrategia que habían planeado cuidadosamente parecía estar fracasando. Habían esperado que el padre Toro se viera atrapado en contradicciones bíblicas, pero él había logrado esquivar cada uno de sus ataques. La confianza que habían mostrado al principio del debate se había desvanecido, reemplazada por una creciente sensación de impotencia. Elías sentía el peso de las expectativas de sus feligreses. Una pareja de ancianos, sentados en la parte trasera del auditorio, se miraron con preocupación. Habían venido al debate con la esperanza de reafirmar su fe protestante, pero las respuestas del padre Toro los habían dejado confundidos. La mujer apretó la mano de su esposo buscando consuelo. El debate comenzaba a generar dudas en algunos de los presentes. Elías respiró hondo, tratando de mantener la compostura. «Padre, usted habla de la tradición apostólica como una guía para interpretar la Biblia. Pero, ¿quién decide qué es la verdadera tradición apostólica? ¿No es la Iglesia Católica Romana la que se arroga ese derecho? ¿Y no ha cometido errores la Iglesia a lo largo de la historia?» Elías esperaba que esta pregunta pudiera exponer la vulnerabilidad del argumento del padre Toro. El padre Toro asintió con la cabeza. «Pastor Elías, es cierto que la Iglesia ha cometido errores a lo largo de la historia, pero eso no significa que la Iglesia no sea la depositaria de la tradición apostólica. La Iglesia es como un barco que navega en medio de una tormenta. A veces se desvía del rumbo, pero siempre vuelve a la ruta correcta gracias a la guía del Espíritu Santo». El padre Toro hizo una pausa, mirando directamente a Elías. La Iglesia es la esposa de Cristo, y Cristo no permitiría que su esposa se extraviara permanentemente. El silencio en el auditorio era casi palpable. Elías y Samuel se miraron con desesperación. Sentían que el padre Toro los estaba acorralando, dejándolos sin salida. La trampa que habían preparado cuidadosamente se había convertido en su propia prisión. La noche prometía ser larga y llena de desafíos.
El padre Toro observó la creciente frustración en los rostros de Elías y Samuel. Sabía que el debate había tocado fibras sensibles y que las convicciones de ambos pastores estaban siendo puestas a prueba. No quería humillarlos, sino llevarlos a una comprensión más profunda de la fe. Pastor Elías, Pastor Samuel, entiendo su preocupación por los errores que la Iglesia ha cometido, pero les pregunto, ¿acaso no han cometido errores ustedes mismos en su ministerio? Elías bajó la mirada, recordando momentos de duda y decisiones equivocadas. Samuel permaneció en silencio, su rostro reflejando una lucha interna. El padre Toro continuó. Todos somos pecadores, propensos a equivocarnos, pero la gracia de Dios nos permite aprender de nuestros errores y seguir adelante. La Iglesia no es una institución perfecta, pero es el instrumento que Dios ha elegido para llevar su mensaje al mundo. Elías alzó la vista con una expresión de curiosidad. Padre, ¿cómo justifica la Iglesia Católica la veneración de imágenes y santos? La Biblia prohíbe la idolatría. Elías había estudiado a fondo este tema y estaba seguro de que el padre Toro tendría dificultades para responder. Era un punto central en las diferencias teológicas entre católicos y protestantes. El padre Toro sonrió con serenidad. Pastor Elías, nosotros no adoramos las imágenes ni a los santos. Los veneramos como modelos de fe y ejemplos de vida cristiana. Pedimos su intercesión ante Dios, así como ustedes piden a sus amigos y familiares que oren por ustedes. No estamos atribuyendo poderes divinos a las imágenes ni a los santos. Simplemente estamos reconociendo su santidad y pidiendo su ayuda. El padre Toro esperó la reacción de Elías. Samuel, que hasta ahora había permanecido en silencio, decidió intervenir. Padre Toro, usted menciona la tradición apostólica. ¿Dónde encontramos esa tradición en la Biblia? ¿No es la Biblia la única fuente de autoridad para los cristianos? Samuel había sido criado en una estricta tradición protestante, donde la Biblia era considerada la única regla de fe. El padre Toro asintió con la cabeza. Pastor Samuel, la Biblia es la palabra de Dios y es fundamental para nuestra fe. Pero la Biblia no es el único medio por el cual Dios se revela a nosotros. Dios también se revela a través de la tradición apostólica, que es la enseñanza transmitida por los apóstoles a sus sucesores, los obispos. El padre Toro hizo una pausa para enfatizar sus palabras. Esta tradición se encuentra en los escritos de los padres de la Iglesia, en los concilios ecuménicos y en la práctica litúrgica de la Iglesia. Elías se removió incómodo en su silla. La defensa del padre Toro de la tradición apostólica lo obligaba a reconsiderar sus propias creencias. Había sido enseñado a desconfiar de la tradición, considerándola una invención humana que desviaba de la verdad bíblica. Pero el padre Toro presentaba un argumento convincente, mostrando cómo la tradición complementaba y enriquecía la Escritura. Samuel frunció el ceño, visiblemente confundido. Pero, padre, ¿cómo podemos estar seguros de que la tradición apostólica es auténtica? ¿No podría haber sido corrompida a lo largo de los siglos? Samuel sentía que su fe se tambaleaba y necesitaba una respuesta clara y definitiva. La seguridad que había sentido al principio del debate se había desvanecido por completo. El padre Toro respondió con paciencia. Pastor Samuel, la Iglesia ha sido guiada por el Espíritu Santo a lo largo de la historia, quien la ha preservado de caer en el error. La tradición apostólica ha sido transmitida fielmente de generación en generación y ha sido confirmada por los concilios ecuménicos, que son reuniones de obispos de todo el mundo. El padre Toro miró a Samuel con compasión. La Iglesia es como una familia que conserva su memoria y sus tradiciones. No podemos entender nuestra identidad sin conocer nuestra historia. Elías cruzó los brazos sobre el pecho con una expresión de escepticismo. Padre Toro, usted habla de la Iglesia como una familia.
Pero, ¿qué pasa con aquellos que han sido heridos por la Iglesia? ¿Qué pasa con las víctimas de abusos sexuales, de injusticias, de discriminación? Elías había escuchado historias desgarradoras de personas que habían sido maltratadas por la Iglesia y no podía ignorar su sufrimiento. El padre Toro bajó la mirada con tristeza. Pastor Elías, reconozco que la Iglesia ha causado mucho dolor a algunas personas. Los abusos sexuales, las injusticias y la discriminación son pecados graves que deben ser condenados. La Iglesia debe pedir perdón a las víctimas y hacer todo lo posible para reparar el daño causado. El padre Toro levantó la vista con una expresión de determinación. Pero estos pecados no invalidan la misión de la Iglesia. La Iglesia es un hospital de campaña donde se atienden a los heridos y se busca la curación. No podemos abandonar a los enfermos por temor a contagiarnos. En la primera fila, una joven con lágrimas en los ojos asintió con la cabeza. Había sido víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote y había perdido la fe en la Iglesia. Pero las palabras del padre Toro le ofrecían un rayo de esperanza, mostrándole que la Iglesia no era solo un lugar de dolor, sino también un lugar de sanación y reconciliación. El debate estaba generando un impacto profundo en la audiencia. Samuel se pasó una mano por la frente, sudando profusamente. Se sentía abrumado por la complejidad de los argumentos del padre Toro. Había venido al debate con la intención de defender su fe protestante, pero ahora se encontraba cuestionando sus propias convicciones. La seguridad que había sentido al principio del debate se había transformado en una profunda incertidumbre. Elías observó el sufrimiento de Samuel con compasión. Sabía que su amigo estaba atravesando una crisis de fe y quería ayudarlo a encontrar respuestas. El debate se había convertido en algo más que una simple discusión teológica. Se había transformado en una búsqueda personal de la verdad. Elías respiró hondo, preparándose para hacer la pregunta más importante de la noche. Elías respiró hondo, preparándose para hacer la pregunta más importante de la noche. Padre Toro, comenzó, su voz resonando en el silencio expectante de la sala de conferencias en Caracas. Usted ha hablado de la tradición y la historia de la Iglesia. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que estas tradiciones no se han corrompido con el tiempo? ¿Cómo podemos discernir entre lo que es la verdadera enseñanza de Cristo y lo que es simplemente la invención de los hombres? Su mirada se fijó en el padre Toro, buscando una respuesta que calmara su inquietud. El padre Toro asintió lentamente, reconociendo la validez de la pregunta de Elías. Pastor Elías, esa es una pregunta fundamental que todos los cristianos deben hacerse. La Biblia misma nos advierte sobre los falsos profetas y las doctrinas erróneas. El padre Toro hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para explicar un concepto complejo. La clave está en la tradición apostólica, que es la transmisión fiel de las enseñanzas de Cristo a través de los apóstoles y sus sucesores. Samuel permanecía en silencio, observando el intercambio con creciente interés. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de conciliar las enseñanzas que había recibido con los argumentos que estaba escuchando. Había crecido en una comunidad protestante donde la Biblia era la única fuente de autoridad, y la idea de la tradición apostólica le resultaba extraña y confusa. Pero Padre Toro, intervino Samuel, su voz ligeramente temblorosa, ¿no dice la Biblia que debemos probar todas las cosas y retener lo bueno? ¿Cómo podemos estar seguros de que la tradición apostólica es buena? El padre Toro sonrió con gentileza, apreciando la honestidad de Samuel. Samuel, esa es una excelente pregunta, y la respuesta es que la tradición apostólica no es algo separado de la Biblia, sino que es la clave para entenderla correctamente. La Biblia fue escrita en un contexto histórico y cultural específico, y la tradición apostólica nos ayuda a comprender ese contexto. El padre Toro
Ajustó sus gafas, preparándose para profundizar en su explicación. Además, la tradición apostólica nos proporciona una guía para interpretar las Escrituras, evitando interpretaciones erróneas o subjetivas. Elías frunció el ceño, sintiéndose cada vez más incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Él siempre había desconfiado de la tradición, viéndola como una fuente de corrupción y error. Padre Toro, con todo respeto, creo que está dando demasiado poder a la tradición. La Biblia es clara y suficiente por sí misma. No necesitamos la tradición para entenderla. Elías cruzó los brazos sobre el pecho, reafirmando su posición. De hecho, creo que la tradición ha llevado a la Iglesia a alejarse de las verdaderas enseñanzas de Cristo. El Padre Toro mantuvo la calma, a pesar del tono desafiante de Elías. Pastor Elías, entiendo su preocupación, pero le aseguro que la tradición apostólica no es una amenaza para la Biblia, sino un complemento necesario. La tradición nos ayuda a ver la Biblia con los ojos de los apóstoles y los primeros cristianos. El Padre Toro miró a Elías directamente a los ojos. Sin la tradición, corremos el riesgo de leer la Biblia fuera de contexto, interpretándola según nuestros propios prejuicios y preferencias. Samuel se removió en su asiento, sintiéndose atrapado entre dos perspectivas opuestas. Por un lado, valoraba la autoridad de la Biblia y la importancia de interpretarla correctamente. Por otro lado, reconocía que la tradición apostólica podía ofrecer una valiosa guía para entender las Escrituras. Padre Toro, preguntó Samuel, buscando una forma de conciliar estas dos ideas, ¿podría darnos un ejemplo de cómo la tradición apostólica nos ayuda a entender la Biblia? Su voz reflejaba la genuina búsqueda de una respuesta que lo liberara de su conflicto interno. El Padre Toro asintió con satisfacción, complacido de que Samuel estuviera dispuesto a considerar su perspectiva. Por supuesto, Samuel. Tomemos el ejemplo del bautismo infantil. La Biblia no dice explícitamente que debemos bautizar a los niños. Sin embargo, la tradición apostólica nos enseña que el bautismo es un sacramento que se administra a todos los que creen en Cristo, incluyendo a los niños. El Padre Toro se inclinó hacia adelante, enfatizando su punto. Esta práctica se remonta a los primeros siglos de la Iglesia y es un testimonio de la fe de nuestros antepasados. Elías permaneció en silencio, procesando la información que estaba recibiendo. Aunque no estaba completamente convencido, comenzaba a comprender la importancia de la tradición apostólica. Padre Toro, dijo Elías, su voz ligeramente más suave, agradezco su explicación. Necesitaré tiempo para reflexionar sobre lo que ha dicho. Elías se pasó una mano por el cabello, visiblemente agotado por el intenso debate. Este ha sido un debate muy esclarecedor, pero también muy desafiante. El Padre Toro sonrió con comprensión. Pastor Elías, entiendo que necesita tiempo para reflexionar. La fe es un viaje, no un destino. Y es importante que cada uno de nosotros busque la verdad a su propio ritmo. El Padre Toro miró a la audiencia, notando las expresiones de interés y confusión en sus rostros. Espero que este debate haya sido útil para todos ustedes. Mi objetivo no es convencerlos de que estoy en lo correcto, sino animarlos a que profundicen en su propia fe y busquen la verdad con honestidad y humildad. Samuel suspiró profundamente, sintiéndose aliviado de que el debate estuviera llegando a su fin. Había sido una noche larga y agotadora, pero también muy enriquecedora. Padre Toro, dijo Samuel, con una sonrisa sincera, quiero agradecerle por su paciencia y su sabiduría. Ha sido un honor debatir con usted. Samuel extendió su mano hacia el Padre Toro, en señal de respeto y gratitud. Aunque todavía tengo muchas preguntas, siento que estoy un paso más cerca de la verdad. El Padre Toro estrechó la mano de Samuel con calidez. Samuel, el honor ha sido mío. Su honestidad y su apertura de mente son admirables.
El padre Toro miró a Elías, ofreciéndole una sonrisa amigable. Y Pastor Elías, también quiero agradecerle por su participación. Su desafío ha sido un estímulo para mí y me ha ayudado a reflexionar sobre mi propia fe. El padre Toro sabía que la semilla de la duda había sido plantada en el corazón de sus oponentes. Elías asintió con la cabeza, aceptando el gesto de buena voluntad del padre Toro. Aunque no estaba seguro de estar de acuerdo con todo lo que había escuchado, reconocía la sinceridad y la inteligencia del padre Toro. El debate había terminado, pero la búsqueda de la verdad continuaba. La noche en Caracas había sido un punto de inflexión en su camino de fe, obligándolo a cuestionar sus propias convicciones y a considerar nuevas perspectivas. La sala poco a poco se fue vaciando, dejando tras de sí un eco de preguntas y reflexiones. Padre Toro observó cómo Samuel y Elías se alejaban, mezclándose entre la multitud que comenzaba a dispersarse. La sala, que momentos antes rebosaba de tensión y fervor, ahora se encontraba en un estado de calma reflexiva. Un pequeño grupo de personas se acercó al padre Toro, buscando aclarar algunas dudas que habían surgido durante el debate. Él los recibió con una sonrisa amable, dispuesto a seguir conversando. «Padre, muchas gracias por esta noche», dijo una mujer de mediana edad, con un acento marcadamente venezolano. Sus palabras me han hecho pensar mucho sobre mi propia fe. El padre Toro asintió con la cabeza, agradecido por el comentario. Ese es mi mayor deseo, que todos reflexionemos sobre nuestra fe y busquemos la verdad con honestidad. Samuel, que aún no había abandonado la sala, se detuvo al escuchar la conversación. Se acercó al grupo, con una expresión de incertidumbre en su rostro. «Padre Toro», dijo Samuel, «me gustaría hacerle una pregunta más, si no es molestia». El padre Toro lo invitó a unirse al grupo con un gesto de bienvenida. «Por supuesto, Samuel. Estoy aquí para responder a todas sus preguntas», respondió el padre Toro, manteniendo la serenidad que lo caracterizaba. Samuel respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. «Durante el debate, usted mencionó la importancia de la tradición apostólica, pero ¿cómo podemos estar seguros de que esa tradición es fiel a las enseñanzas de Jesús?» Padre Toro asintió, comprendiendo la preocupación de Samuel. «Esa es una pregunta muy importante, Samuel. La tradición apostólica no es algo que se transmita al azar. Se basa en las enseñanzas de los apóstoles, quienes fueron testigos directos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Estas enseñanzas fueron transmitidas oralmente y por escrito, y han sido custodiadas por la Iglesia a lo largo de los siglos». Elías, que había permanecido en silencio hasta ahora, se acercó al grupo. «Pero, padre Toro», intervino Elías, «la Biblia es la única fuente de autoridad para los cristianos. ¿Cómo podemos confiar en la tradición que no está explícitamente escrita en la Biblia?» El padre Toro sonrió con paciencia. «Pastor Elías, la Biblia es, sin duda, una fuente de autoridad fundamental. Pero debemos recordar que la Biblia no surgió de la nada. Fue la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, la que reconoció qué libros eran inspirados por Dios y los reunió en lo que hoy conocemos como la Biblia». «Entonces, ¿está diciendo que la Iglesia es anterior a la Biblia?», preguntó Elías, con un tono de incredulidad. «Exactamente», respondió el padre Toro. «La Iglesia existió antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Los apóstoles predicaron el Evangelio oralmente y las primeras comunidades cristianas vivieron su fe basándose en esas enseñanzas. Fue después, con el tiempo, que algunos de estos relatos fueron escritos y reconocidos como parte de la Sagrada Escritura». Un silencio se apoderó del grupo mientras todos procesaban la información. Elías frunció el ceño, visiblemente confundido. «Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que la Iglesia no ha añadido o cambiado nada a las enseñanzas originales de Jesús?», insistió Elías. El padre Toro levantó una mano,
pidiendo calma. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha sido guiada por el Espíritu Santo para preservar y transmitir fielmente las enseñanzas de Jesús. Esto no significa que no haya habido errores o desafíos, pero la promesa de Jesús es clara. Él estará con su Iglesia hasta el fin del mundo. Padre Toro hizo una pausa mirando a cada uno de los presentes. Además, la tradición apostólica no contradice la Biblia. Al contrario, la ilumina y la complementa. Nos ayuda a comprender el contexto histórico y cultural en el que se escribió la Biblia y nos da claves para interpretarla correctamente, señaló hacia Elías con una mirada amable. Pastor Elías, le invito a estudiar la historia de la Iglesia, a profundizar en los escritos de los padres de la Iglesia. Descubrirá que la tradición apostólica es un tesoro invaluable para comprender la fe cristiana. Elías asintió lentamente, visiblemente afectado por las palabras del Padre Toro. Necesitaré tiempo para reflexionar sobre esto, murmuró Elías con la mirada perdida. Samuel, por su parte, parecía más receptivo a los argumentos del Padre Toro. Padre Toro, dijo Samuel, agradezco su paciencia y su disposición para responder a nuestras preguntas. Ha sido una noche muy enriquecedora. El Padre Toro sonrió con calidez. El honor ha sido mío, Samuel. Recuerden, la fe es un camino, no un destino, y es importante que cada uno de nosotros busque la verdad con honestidad y humildad. Mientras la noche avanzaba, el Padre Toro continuó conversando con el pequeño grupo que se había reunido a su alrededor. Samuel y Elías permanecieron en silencio, escuchando atentamente cada palabra. La semilla de la duda había sido sembrada, y solo el tiempo diría si germinaría en sus corazones. La conferencia en Caracas había terminado, pero el debate sobre la fe y la tradición apostólica apenas comenzaba. La luz tenue del salón reflejaba en los rostros pensativos, marcando el inicio de una nueva búsqueda para comprender las verdades eternas. El aire se sentía cargado de preguntas, pero también de una renovada esperanza por encontrar respuestas. Elías permaneció en silencio, con la mirada fija en un punto indefinido del salón. Samuel, por su parte, se removió incómodo en su silla, como buscando una salida a la creciente tensión. El aire parecía haberse espesado, cargado de preguntas que ninguno se atrevía a formular en voz alta. El Padre Toro, con su habitual serenidad, observaba a ambos pastores, esperando pacientemente su reacción. Padre Toro, finalmente interrumpió Samuel, con un tono de voz que denotaba cierta inquietud. Usted menciona la tradición apostólica como una fuente de verdad complementaria a la Biblia, pero ¿no corre esto el riesgo de colocar la autoridad de la Iglesia por encima de la autoridad de la palabra de Dios? Su pregunta resonó en el salón, atrayendo la atención de algunos de los presentes. El Padre Toro asintió lentamente, reconociendo la validez de la interrogante. Es una pregunta legítima, Samuel, y es importante abordarla con honestidad. La Iglesia no se coloca por encima de la palabra de Dios, sino que se entiende a sí misma como su servidora y guardiana. La tradición apostólica, correctamente entendida, no contradice la Biblia, sino que la preserva y la interpreta a la luz de la fe y la experiencia de la comunidad creyente a lo largo de los siglos. El Padre Toro continuó explicando que la tradición apostólica es como un río que fluye desde los orígenes del cristianismo, transmitiendo las enseñanzas de Jesús y los apóstoles de generación en generación. Este río, alimentado por la Sagrada Escritura y la guía del Espíritu Santo, nos ayuda a navegar por las complejidades de la fe y a comprender el mensaje de salvación en su plenitud. Sus palabras resonaban con una autoridad que parecía emanar de una profunda convicción. Elías, aún en silencio, levantó la vista y fijó sus ojos en el Padre Toro. Pero, dijo con voz grave, la Biblia advierte contra las tradiciones humanas que invalidan la palabra de Dios.
¿Cómo podemos estar seguros de que la tradición apostólica no es una de esas tradiciones? El ambiente se tensó aún más ante la directa acusación. El padre Toro mantuvo la calma sin mostrarse ofendido por la pregunta. Es cierto, Elías, que Jesús criticó las tradiciones humanas que se oponían a la voluntad de Dios. Pero la tradición apostólica no es una mera invención humana. Es la transmisión fiel del Evangelio, vivida y entendida por la Iglesia a lo largo de su historia. Es la forma en que la Iglesia ha recibido, interpretado y aplicado la palabra de Dios en diferentes contextos y culturas. Pensemos en la celebración de la Eucaristía, propuso el padre Toro. La Biblia nos dice que Jesús instituyó la Cena del Señor en la Última Cena, pero la forma en que celebramos la Eucaristía hoy en día se ha desarrollado a lo largo de los siglos, guiada por la tradición apostólica. Esta tradición nos ha transmitido la comprensión de que la Eucaristía es un sacrificio real, en el que Jesús se hace presente entre nosotros. El brillo en sus ojos reflejaba su pasión por la fe. Samuel intervino nuevamente, visiblemente preocupado. Pero, padre Toro, ¿no es peligroso depender de la tradición para interpretar la Biblia? ¿No deberíamos simplemente leer la Biblia por nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo nos guíe? Su rostro reflejaba una genuina búsqueda de la verdad. El padre Toro sonrió con comprensión. Por supuesto que debemos leer la Biblia por nosotros mismos y pedir la guía del Espíritu Santo, pero también debemos reconocer que no estamos solos en nuestra lectura. Somos parte de una comunidad de fe que ha estado leyendo la Biblia durante 2000 años. La tradición apostólica nos ofrece la sabiduría y la experiencia de esta comunidad, ayudándonos a evitar interpretaciones erróneas o subjetivas. Imaginen que están tratando de resolver un rompecabezas muy difícil, continuó el padre Toro. Podrían intentar resolverlo por su cuenta, pero sería mucho más fácil si tuvieran acceso a las instrucciones y a la experiencia de alguien que ya lo ha resuelto antes. La tradición apostólica es como esas instrucciones, guiándonos en la comprensión de la palabra de Dios. Elías seguía mostrando resistencia, pero la Biblia es clara en su mensaje. ¿Por qué necesitamos la tradición para complicar las cosas? Su tono era desafiante, pero también denotaba cierta frustración. El padre Toro suspiró suavemente. La Biblia es clara en su mensaje central. El amor de Dios manifestado en Jesucristo y la salvación ofrecida a todos los que creen. Pero la Biblia también es un libro complejo, escrito en diferentes épocas y culturas, con diferentes géneros literarios. La tradición nos ayuda a comprender este contexto y a evitar interpretaciones fundamentalistas o literales que pueden distorsionar el mensaje original. Además, añadió el padre Toro, la Biblia misma nos habla de la importancia de la tradición. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, Pablo exhorta a los creyentes a mantener las tradiciones que se les han enseñado, ya sea de palabra o por carta nuestra. Aquí vemos que la tradición oral, transmitida de boca en boca, era tan importante como la tradición escrita. Un murmullo recorrió el salón mientras el padre Toro citaba el versículo bíblico. Samuel y Elías intercambiaron miradas, visiblemente afectados por la fuerza del argumento. El padre Toro, con su paciencia y su profundo conocimiento de las Escrituras, estaba logrando desarmar las objeciones de los pastores bolivianos. La tensión en el ambiente, sin embargo, no disminuía, sino que se transformaba en una expectación ansiosa por el siguiente intercambio. El padre Toro hizo una pausa, observando las expresiones de Samuel y Elías. El ambiente en la sala era denso, cargado de una expectación casi palpable. Se podía sentir la mirada atenta de cada una de las 200 personas presentes, pendientes del siguiente movimiento en este ajedrez teológico.
El calor del mediodía caraqueño parecía intensificar la tensión en el recinto. «Entiendo su preocupación», dijo el padre Toro, su voz manteniendo un tono sereno y paciente. «Pero debemos recordar que la Biblia no es un libro que se interpreta en el vacío. Fue escrita dentro de una tradición, y esa tradición nos ayuda a comprender su significado original. Negar la tradición es como negar la historia y el contexto en el que la Biblia fue escrita». Elías, sin embargo, no se daba por vencido. «Pero padre», intervino, su voz ligeramente elevada, «si dependemos de la tradición para interpretar la Biblia, ¿cómo podemos estar seguros de que la tradición misma es fiel a la palabra de Dios? ¿No podría la tradición haber sido corrompida a lo largo de los siglos?» Su pregunta resonó en la sala, planteando una duda fundamental sobre la autoridad de la tradición. Samuel asintió, apoyando la interrogante de su compañero. «Eso es correcto. Si la tradición puede cambiar, ¿cómo podemos confiar en ella como guía para la interpretación bíblica? ¿No deberíamos simplemente atenernos a lo que está escrito en la Biblia y dejar que el Espíritu Santo nos ilumine?» Su mirada fija en el padre Toro, esperando una respuesta convincente. El padre Toro asintió lentamente, reconociendo la validez de la pregunta. «Es una pregunta importante», admitió, «y es fundamental que la abordemos con honestidad. La tradición, como cualquier obra humana, es susceptible a errores y desviaciones. Pero la tradición apostólica, transmitida desde los apóstoles hasta nuestros días, ha sido custodiada y purificada a lo largo de los siglos por el magisterio de la Iglesia. El magisterio», continuó el padre Toro, «es el órgano de enseñanza de la Iglesia, compuesto por el Papa y los obispos en comunión con él. Su misión es interpretar auténticamente la palabra de Dios, transmitida tanto en la Sagrada Escritura como en la Sagrada Tradición. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que está a su servicio, ayudándonos a comprenderla y vivirla en plenitud». El padre Toro se acomodó las gafas, observando a sus interlocutores con atención. Elías frunció el ceño, mostrando su escepticismo. «Pero, padre, ¿cómo podemos estar seguros de que el magisterio no se equivoca? ¿No son también seres humanos, sujetos a errores y pecados?» Su voz denotaba una profunda desconfianza hacia cualquier autoridad humana, incluso la eclesiástica. Samuel permanecía en silencio, observando el intercambio con una expresión pensativa. El padre Toro sonrió suavemente, comprendiendo la dificultad de aceptar la autoridad del magisterio. «Es cierto», concedió. «El magisterio está compuesto por seres humanos, y como tales son susceptibles a errores y pecados. Pero el magisterio cuenta con la promesa de la asistencia especial del Espíritu Santo, quien lo guía en la interpretación de la palabra de Dios». El padre Toro tomó un sorbo de agua, preparando su siguiente argumento. «Jesucristo prometió a sus apóstoles que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad», continuó el padre Toro. «Y esta promesa se extiende a sus sucesores, los obispos que forman el magisterio de la Iglesia. El Espíritu Santo no elimina la posibilidad de error humano, pero sí garantiza que el magisterio no se desviará de la verdad esencial del Evangelio». Un leve murmullo comenzó a escucharse entre el público, algunos asintiendo en señal de aprobación. Elías y Samuel intercambiaron miradas nerviosas, sintiendo la presión del argumento del padre Toro. Elías se aclaró la garganta y se preparó para contraatacar. «Pero, padre», dijo, «si la Iglesia es la única intérprete autorizada de la Biblia, ¿cómo podemos estar seguros de que su interpretación es correcta? ¿No podría la Iglesia estar imponiendo sus propias ideas y tradiciones a la palabra de Dios?» Su voz temblaba ligeramente, denotando su creciente frustración. El padre Toro asintió con calma, reconociendo la seriedad de la acusación. «Es una pregunta justa», respondió.
Y es importante que la abordemos con rigor. La Iglesia no impone sus propias ideas a la palabra de Dios, sino que se esfuerza por comprender su significado original a la luz de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y aquí, dijo el padre Toro, elevando ligeramente la voz, es donde entra en juego la clave para entender la verdadera tradición, la Eucaristía. En Juan capítulo 6, versículo 53, Jesús declara: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cómo interpretan ustedes este versículo, pastores? El padre Toro miró fijamente a Elías y Samuel, esperando su respuesta. Elías y Samuel se quedaron en silencio, visiblemente sorprendidos por la pregunta. Elías intentó responder, pero su voz se quebró. Samuel, con mayor aplomo, dijo: nosotros entendemos que Jesús está hablando en sentido figurado, que la carne y la sangre representan la fe en Él y la aceptación de su sacrificio. Su respuesta sonó insegura, como si él mismo dudara de sus propias palabras. El padre Toro sonrió levemente. Pero si tomamos este versículo literalmente, dijo, como lo hizo la Iglesia desde sus inicios, entonces llegamos a la conclusión de que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y esta es la tradición apostólica, transmitida de generación en generación, confirmada por los padres de la Iglesia y defendida por el magisterio. El padre Toro continuó, con voz firme y resonante. Además, observemos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 29. Por tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada uno, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El padre Toro hizo una pausa, permitiendo que las palabras de Pablo resonaran en la sala. Si la Eucaristía fuera simplemente un símbolo, continuó, ¿cómo podría alguien ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor por comulgar indignamente? ¿Cómo podría alguien comer y beber juicio para sí por no discernir el cuerpo del Señor? Estas palabras de Pablo no tienen sentido si la Eucaristía no es más que un mero recordatorio. Elías y Samuel permanecieron en silencio, sus rostros reflejando una profunda confusión. El argumento del padre Toro los había tomado por sorpresa, confrontándolos con una interpretación bíblica que desafiaba sus propias creencias. El público, por su parte, observaba la escena con una mezcla de asombro y expectación, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. El silencio en la sala era denso, casi palpable. 2 centenares de personas observaban a Elías y Samuel, esperando una respuesta que no llegaba. El aire parecía cargado de electricidad, con la tensión acumulándose tras el argumento del padre Toro sobre la Eucaristía y las palabras de Pablo. Fuera, en las calles de Caracas, la vida seguía su curso, ajena a la tormenta teológica que se desataba en aquel salón de conferencias. Elías fue el primero en romper el silencio. Su rostro, antes lleno de confianza, ahora reflejaba una profunda incertidumbre. «Padre», dijo con voz temblorosa, «no estamos negando la importancia de la Eucaristía. Creemos que es un símbolo poderoso de la comunión con Cristo, un recordatorio constante de su sacrificio en la cruz». Sus manos, visiblemente nerviosas, jugaban con el micrófono. Samuel, por su parte, permanecía en silencio, con la mirada fija en el padre Toro. Su rostro, habitualmente sereno y controlado, ahora mostraba una sutil agitación. Algo en el argumento del padre Toro había resonado en él, despertando dudas que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. El suor comenzaba a perlársele en la frente, delatando su incomodidad.
El padre Toro asintió lentamente, manteniendo la calma que lo caracterizaba. Entiendo su punto de vista, pastores, dijo con voz suave pero firme. Pero, ¿cómo explican entonces las palabras de Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Su mirada se dirigió directamente a Elías, desafiándolo a responder. Elías vaciló buscando las palabras adecuadas. Jesús está diciendo que la fe es lo que realmente importa, tartamudeó, que la carne, el ritual, no tienen valor si no hay una conexión espiritual genuina. Su voz sonaba cada vez más insegura, como si él mismo no estuviera convencido de lo que decía. Alguien entre el público tosió, rompiendo la tensión momentáneamente. El padre Toro sonrió levemente, como si supiera que había acorralado a su oponente. Pero, ¿no creen ustedes que Jesús está hablando de dos realidades distintas? Preguntó con tono inquisitivo. Por un lado, está la carne en su sentido natural, la carne corruptible. Por otro lado, está la carne de la que habla en la Eucaristía, su cuerpo glorificado, lleno del Espíritu Santo. Samuel, hasta ahora en silencio, intervino con una voz ligeramente más firme. Padre, dijo, con todo respeto creemos que está interpretando las Escrituras de una manera demasiado literal. La Biblia está llena de metáforas y simbolismos. No podemos tomar cada palabra al pie de la letra. Su mirada, aunque desafiante, denotaba una cierta preocupación. El padre Toro asintió con calma. Por supuesto, Samuel, respondió con una sonrisa. Pero, ¿cómo sabemos cuándo una palabra debe ser tomada literalmente y cuándo debe ser entendida como una metáfora? ¿Quién decide? ¿Nosotros mismos, basándonos en nuestras propias preferencias? ¿O la tradición de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un dardo envenenado. Un murmullo recorrió la sala, mientras el público procesaba las palabras del padre Toro. Algunos asentían con la cabeza mostrando su acuerdo con el sacerdote. Otros, en cambio, fruncían el ceño, luchando con las implicaciones de sus argumentos. La temperatura en la sala parecía haber subido varios grados, con la tensión aumentando a cada instante. El padre Toro, aprovechando el momento de silencio, continuó. Y aquí es donde quiero compartir con ustedes un versículo que quizás no hayan considerado antes. Un versículo que ilumina todo este debate sobre la tradición y la interpretación de las Escrituras. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, Pablo escribe: Así que, hermanos, estad firmes y conservad las tradiciones que os fueron enseñadas, sea por palabra, sea por carta nuestra. Su voz resonaba con una autoridad tranquila pero innegable. Observen bien, continuó el padre Toro. Pablo no dice, conservad solo lo que está escrito en la Biblia. No, él dice, conservad las tradiciones que os fueron enseñadas, sea por palabra, sea por carta nuestra. Es decir, Pablo reconoce que hay una tradición oral, una enseñanza transmitida de generación en generación, que es tan importante como las Escrituras mismas. ¿Cómo podemos ignorar esta clara instrucción de Pablo? El silencio en la sala se hizo aún más profundo, casi sepulcral. Elías y Samuel se miraron el uno al otro, buscando una respuesta que no encontraban. La evidencia bíblica presentada por el padre Toro era irrefutable, desafiando sus propias convicciones. La tradición, la enseñanza oral de los apóstoles era un elemento que no habían considerado en su análisis. El golpe de Mestre había sido asestado y la derrota era inminente. Finalmente Samuel, con la voz cargada de un profundo cansancio, dijo: Padre, le agradezco su paciencia y su erudición. Nos ha dado mucho que pensar. Necesitamos tiempo para reflexionar sobre lo que hemos escuchado hoy.
Su rostro, antes desafiante, ahora mostraba una expresión de humildad y apertura. Elías, por su parte, permanecía en silencio, con la mirada perdida en el vacío. El padre Toro sonrió con benevolencia. «Por supuesto, Samuel», respondió con amabilidad. «La verdad siempre requiere tiempo para ser asimilada. Mi intención no es convencerlos a la fuerza, sino simplemente presentarles una perspectiva diferente, una perspectiva que ha sido sostenida por la Iglesia durante 2000 años». Se hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calasen en la mente de los presentes. La conferencia llegó a su fin con un sentimiento de reflexión y desafío. Algunos, como Samuel, se mostraban abiertos a reconsiderar sus creencias. Otros, como Elías, permanecían aferrados a sus convicciones, aunque con una cierta inquietud en el corazón. El público, al salir del salón, comentaba animadamente el debate, con la semilla de la duda plantada en sus mentes. El padre Luis Toro, por su parte, observaba la escena con una serena satisfacción, sabiendo que había cumplido su misión: sembrar la verdad en un terreno fértil,